Soy Mackenzie Wright, tengo 32 años, y esta noche se suponía que sería una cena simple en la casa de mis padres. Después de casi 3 años sin apenas hablar con mi padre, acepté a regañadientes asistir a su importante cena de negocios como un favor para mi madre. Llegué con mi blazer a medida, portafolio bajo el brazo, profesional como siempre. En cuanto crucé el vestíbulo, el rostro de mi padre se contrajo en pánico. «Espera en el coche», susurró, empujándome para alejarme. De su cena de negocios. Necesitamos a esos inversores. Si tan solo supiera quién soy realmente. Antes de continuar con esta historia increíble, dime desde dónde me ves en los comentarios, suscríbete y quédate. No vas a creer lo que pasó cuando la CEO entró y me vio sentada en la entrada de la casa de mi padre. Mi hogar de la infancia, en los suburbios de Connecticut, siempre se sintió más como una oficina satélite de mi padre que como un lugar donde vivía una familia. Robert Wright construyó su empresa tecnológica, Rightway Solutions, de la nada, un hecho que nos recordaba a diario. La mesa del comedor desaparecía regularmente bajo planos y hojas de cálculo financieras, en lugar de comidas caseras. En 1900, las raras ocasiones que comíamos juntos, la conversación inevitablemente giraba en torno a placas de circuito y reuniones con inversores. Mi madre, Grace, se movía por la casa como un fantasma amable, arreglando flores y justificando la ausencia de mi padre en los eventos escolares. «Tu padre está construyendo algo importante», decía acariciándome el cabello. «Lo hace todo por nosotros». Dejé de creer eso alrededor de los 12 años, cuando me di cuenta de que lo hacía por él mismo. James, mi hermano mayor por 4 años, era el hijo dorado, un reflejo exacto de nuestro padre, con su mente analítica y enfoque único. A los 14 años ya programaba pequeñas aplicaciones que hacían que mi padre brillara de orgullo. «Ese es mi chico», decía, palmoteando a James en el hombro, mientras yo me sentaba ignorada en la misma mesa. No es que no tuviera talento, las computadoras me fascinaban tanto como a James, pero cada vez que intentaba unirme a sus conversaciones técnicas, mi padre sonreía indulgente. «¿Por qué no ayudas a tu madre con la cena, Kenzie? Estas cosas no son para ti». A los 16 años armé mi propia computadora con piezas que había ahorrado, llamando emocionada a mi padre para mostrársela. Él la miró durante 10 segundos y luego me entregó un folleto de programas de mercadeo, de moda. «Esto es más tu estilo, cariño. La tecnología es un negocio difícil para las mujeres». Aquella noche tomé una decisión. Iba a perseguir la tecnología en mis propios términos, sin su aprobación ni conocimiento. Mantuve la ficción de que estudiaba comunicación en la universidad, mientras en realidad hacía doble titulación en ciencias de la computación y administración de empresas. Trabajaba el doble que mis compañeros, sabiendo que no podría volver a casa en busca de ayuda si tenía dificultades. El día de mi graduación, cuando crucé el escenario para recibir mi verdadero diploma, la expresión de mi padre cambió, de confusión a decepción. «Mentiste durante 4 años», me preguntó luego, en lo que debería haber sido mi cena de celebración. «No mentí», respondí con calma, simplemente no corregí sus suposiciones. «Y ahora te costará años abrirte camino en un campo donde los hombres tienen todas las ventajas, cuando podrías haberte unido a Rightway desde el principio». Yo ya había aceptado una posición en Blue. Horizon Tech, uno de sus competidores, no por despecho, sino porque su innovación me emocionaba más que su modelo de negocio anticuado. Cuando se lo dije, se rió, en serio, se rió en mi cara. «Te contratan como un símbolo de diversidad, Mackenzie. Estarás contestando teléfonos en 6 meses cuando se den cuenta de que no das la talla». Mi madre jadeó, James miró su plato y algo se rompió definitivamente entre mi padre y yo. «Supongo que ya veremos», fue todo lo que dije antes de salir. Durante los siguientes 3 años, limité el contacto a breves llamadas con mi madre y mensajes ocasionales con James. Me entregué por completo a mi carrera en Blue Horizon, comenzando en desarrollo de productos y ascendiendo rápidamente, mientras mis innovaciones impulsaban el crecimiento de la empresa. Trabajaba jornadas de 18 horas, sacrificaba relaciones y me exigía más allá del agotamiento cuando llegaron las oportunidades de promoción. Aproveché esas oportunidades.
gerente de proyecto en un año, directora de desarrollo al siguiente, y luego vicepresidenta de innovación. Cada paso confirmó lo que siempre supe: pertenecía a esta industria. Mientras tanto, por las actualizaciones de mi madre, supe que Rightway Solutions estaba pasando dificultades. Mi padre no había logrado adaptarse a los cambios del mercado, aferrándose tercamente al hardware cuando la industria había migrado a soluciones en la nube. James intentó implementar cambios, pero mi padre se resistía incluso a las sugerencias de su propio hijo. La semana pasada, mi madre llamó con un tono más ansioso de lo habitual. «Tu padre ha organizado una cena con posibles inversores», dijo. «Es importante, Kenzie. La empresa podría no sobrevivir sin esta financiación». «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?», pregunté, revisando las proyecciones trimestrales en mi segundo monitor mientras hablábamos. «Él quiere que estés ahí, como una familia unida. Por favor, por mí». Debí haber hecho más preguntas. Debí haber pedido detalles sobre esos misteriosos inversores, pero justo acababa de ser nombrada presidenta de Blue Horizon, un ascenso que aún no había compartido con mi familia, y estaba, ahogada en trabajo. Acepté solo para terminar la conversación. «Está bien, mándame los detalles por mensaje, pero no finjas que somos una familia feliz». «Gracias, cariño. Significa más de lo que imaginas». Y así fue como me encontré conduciendo hacia la casa de mis padres, tras 3 años de contacto mínimo, a punto de entrar en una cena de negocios que cambiaría todo. La humillación me quemaba la cara mientras retrocedía por los escalones de la entrada de mi casa de infancia. El gesto despectivo de mi padre, una mano alejándome como si fuera un insecto molesto, se sintió como una bofetada a través de la ventana panorámica. Podía ver la mesa del comedor puesta con la mejor vajilla de mi madre, con cubiertos para 6 personas perfectamente colocados. Mi madre me lanzó una mirada de disculpa antes de desaparecer en la cocina. Me quedé en la entrada del garaje, las llaves del coche clavándose en la palma de mi mano por el puño que apretaba. Una parte de mí, la parte que aún buscaba la aprobación paterna después de todos estos años, quería obedecer, subir de nuevo a mi Audi y esperar como una niña, reprendida. Pero la ejecutiva que había cerrado acuerdos millonarios y liderado equipos de brillantes ingenieros quería entrar de nuevo y exigir respeto. «Increíble», murmuré, desbloqueando el coche y sentándome en el asiento del conductor. Me había tomado un tiempo fuera de mi abrumadora primera semana como presidenta para estar aquí, y él ni siquiera podía dejarme pasar la puerta. El asiento de cuero calmó un poco mi enojo mientras sacaba el móvil para revisar correos electrónicos. Si estaba desterrada al coche, al menos podía ser productiva. Había 43 mensajes nuevos desde que salí de la oficina hace 2 horas. Los repasé y respondí a los más urgentes. Mi asistente había organizado las sesiones informativas de transición para mañana. Legal necesitaba mi firma en los términos revisados para la adquisición en Singapur. Nuestro director de ingeniería requería aprobación para recursos adicionales en el proyecto Nexus. Una barra de notificaciones descendió desde la parte superior de la pantalla con un mensaje de Marcus Reynolds, CEO de Blue Horizon, y ahora, técnicamente, mi superior directo. Aunque nuestra relación siempre había sido más colaborativa que jerárquica. Llegó 15 minutos tarde a la reunión de escritura. Tráfico infernal. Infórmame antes de llegar. El padre es difícil, pero la tecnología promete. Me quedé paralizada, leyendo el mensaje 2 veces. Marcus se dirigía a una reunión con alguien llamado Wright, que tenía un padre difícil y tecnología prometedora. La coincidencia parecía imposible, pero la sincronía era perfecta con la cena de inversores de mi padre. Escribí rápidamente. Marcus, ¿confirmas que te reúnes con Robert Wright de Rightway Solutions esta noche? Su respuesta llegó segundos. Después, sí, empresa pequeña con un modelo anticuado, pero su nuevo protocolo de seguridad podría resolver nuestros problemas con un contrato gubernamental. No sabía que los conocías. Mis manos temblaban ligeramente mientras respondía. Robert Wright es mi padre. Actualmente estoy sentada en su entrada, después de que me dijeran que esperara en el coche durante su reunión. Él no sabe que soy la nueva presidenta de Blue Horizon. Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces antes de la respuesta de Marcus.
Esto es inesperado. Quédate donde estás. Llego en 10. Lo manejaremos con cuidado. Dejé el teléfono y miré a través del parabrisas la casa donde crecí. El universo había orquestado la colisión perfecta entre mi pasado y mi presente. Mi padre había estado buscando inversión en mi empresa, el mismo competidor por el que se había burlado de mí, y ahora yo, la hija que él descartaba como incapaz de entender tecnología, tenía el poder de decisión sobre el futuro de su empresa. La ironía era casi perfecta. Observaba la calle desde el coche de Marcus mientras ordenaba mis emociones encontradas. La ética profesional exigía objetividad sobre la tecnología de Rightway, sin importar la historia personal, pero la naturaleza humana me hacía saborear la revelación que estaba por venir. Después de años de condescendencia, mi padre iba a aprender exactamente lo que había logrado sin su apoyo. Un Tesla negro que no reconocí entró en la entrada y Amanda Miller, directora financiera de Blue Horizon, bajó del vehículo. No había caído en que ella asistiría. Amanda había sido mi mentora cuando llegué a la empresa, reconociendo mi potencial mucho antes que nadie. Ver su figura alta avanzar confiada hacia la puerta de mis padres confirmó mi decisión. No me iba a esconder en el coche como una hija. Obediente, iba a entrar en esa casa como Mackenzie Wright, presidenta de Blue Horizon Tech. Me revisé en el espejo retrovisor, reapliqué el labial y salí del coche. Al acercarme a la puerta por segunda vez esa noche, enderecé los hombros y levanté la barbilla. Esta vez nadie me iba a echar. Entré a la perfección, deslizándome detrás de la empleada que respondió al toque de Amanda. Mi padre estaba en Mince Innocent, el vestíbulo, mano extendida en señal de saludo, con su sonrisa de hombre de negocios firmemente puesta, esa que nunca llegaba a sus ojos. Señora Miller, bienvenidos a nuestro hogar. Es un honor que haya podido venir. Dijo, pero sus palabras murieron al registrar mi presencia detrás de Amanda. La sonrisa flaqueó. Un destello de pánico cruzó su rostro antes de recomponerse. Mackenzie, pensé que te había pedido... Amanda mostró sorpresa genuina cruzando su rostro. Mackenzie, no sabía que estarías aquí esta noche. Antes de que... pudiera responder, mi padre se interpuso entre nosotras intentando controlar el daño. Mi hija estaba a punto de irse. Lamentablemente tiene un compromiso previo. Me lanzó una mirada de advertencia. Está bien, Kenzie. Di un paso adelante, extendiendo la mano a Amanda con profesionalismo deliberado. De hecho, creo que ha habido un malentendido. No me perdería esta cena por nada. Los ojos de Amanda se movieron entre nosotros, percibiendo la tensión, pero manteniendo la compostura profesional. La mandíbula de mi padre se tensó al darse cuenta de que no me iban a despedir por segunda vez. Entonces pasen, dijo con voz firme, señalando el comedor donde mi madre y mi hermano ya estaban sentados, con otro hombre que no reconocí, probablemente uno de los inversores privados que Amanda y Marcus habían traído. Los ojos de mi madre se abrieron al verme entrar. James parecía confundido, pero asintió saludando. El desconocido se levantó cortésmente cuando Amanda y yo nos acercamos. Esta es mi hija Mackenzie, dijo mi padre con desdén. Por casualidad está en la ciudad. Y este es mi hijo James, que lidera nuestro equipo de desarrollo. La forma en que enfatizaba hijo y equipo de desarrollo, minimizando mi presencia, me resultaba tan familiar que casi me hizo reír. Algunas cosas nunca cambian. Richard Blackwood, se presentó el desconocido con un apretón de manos firme. Capital de riesgo. Tomamos asiento. Mi padre estaba visiblemente incómodo con mi presencia, pero incapaz de objetar sin crear una escena incómoda. Mi madre, nerviosa, distribuyó los aperitivos que había preparado mientras mi padre comenzaba su discurso ensayado sobre la ilustre historia de 20 años de Rightway en la industria. Hemos entregado consistentemente soluciones de hardware que priorizan la seguridad y la fiabilidad, dijo, deslizando folletos brillantes por la mesa. Mientras otros persiguen tendencias, nosotros mantenemos nuestro compromiso con la calidad. James asentía, ocasionalmente añadiendo especificaciones técnicas que parecían interesar a Amanda y... Richard, yo me mantuve en silencio, observando la dinámica y tomando nota de cómo
Mi padre presentaba el estancamiento de la empresa como principios firmes en lugar de una falta de innovación. Nuestro último protocolo de seguridad representa un avance en la encriptación de nivel gubernamental. Continuó mi padre. James explicó las ventajas técnicas a nuestros invitados. Mientras detallaba la arquitectura del protocolo, reconocí elementos de un proyecto en el que había trabajado durante mi último año de universidad. Ideas que había intentado compartir con mi padre y que él ignoró. Amanda me miró durante la explicación de James. Mackenzie, ¿qué opinas de este enfoque? ¿Se alinea con los estándares actuales de la industria? La mesa quedó en silencio. La expresión de mi padre se tensó. Mackenzie no está involucrada en los aspectos técnicos de nuestro negocio, dijo. En realidad, respondí, dejando el vaso de agua sobre la mesa. El enfoque es sólido, pero no revolucionario. Protocolos similares han sido implementados por al menos 3 competidores en los últimos 18 meses. El verdadero valor estaría en cómo se integra con la arquitectura, en la nube. James me miró con nueva curiosidad. ¿Has estado al día con los protocolos de seguridad? ¿Se podría decir eso? Respondí, manteniendo contacto visual con mi hermano, en lugar de mirar la expresión cada vez más sombría de nuestro padre. Amanda parecía estar reevaluando toda la situación. Mackenzie, no sabía que estabas familiarizada con la familia Wright, más allá de nuestra breve mención en la reunión. Muy familiar, dije con una pequeña sonrisa. Crecí en esta casa. Sonó el timbre, salvando a mi padre de tener que responder. Su alivio fue palpable al excusarse para recibir a quien supe debía ser Marcus. Mi madre aprovechó la interrupción para escapar a la cocina, mientras James se inclinaba hacia mí. ¿Qué haces?, susurró. Solo soy honesta sobre la tecnología, respondí. ¿No es eso lo que merecen los inversores? Amanda escuchó y arqueó una ceja, pero no dijo nada. Richard revisaba los folletos, aparentemente ajeno al drama familiar que se desarrollaba a su alrededor. Se escucharon voces acercándose desde el vestíbulo y el tono demasiado entusiasta de mi padre resonó por el pasillo. Nos alegra que haya podido acompañarnos, señor Reynolds. Entiendo que tuvo algunos problemas con el viaje. Nada significativo, respondió la voz familiar de Marcus. A veces el tráfico en Boston tiene su propia agenda. Entraron al comedor, mi padre liderando el camino con Marcus siguiéndolo de cerca. Al principio, Marcus no me notó. Su atención estaba en saludar a Amanda y Richard. Luego su mirada recorrió la mesa y se posó en mí. La ampliación momentánea de sus ojos fue la única ruptura en su comportamiento profesional. Se recompuso al instante, pero lo que hizo después cambió toda la dinámica de la sala. Marcus Reynolds, CEO de Blue Horizon Tech y una de las figuras más respetadas en la industria, se detuvo, enderezó su postura e inclinó respetuosamente la cabeza en mi dirección. «Señora presidenta», dijo con tono deferente. No esperaba verla. Aquí esta noche. Un silencio expectante cubrió la sala. Mi padre permaneció paralizado junto a Marcus, con una expresión que pasaba rápidamente de confusión a incredulidad y luego a una comprensión naciente. Mi madre, regresando de la cocina con una bandeja, casi la dejó caer al escuchar las palabras de Marcus. «Lo siento», logró decir finalmente mi padre con la voz tensa. «Creo que ha habido un malentendido. Esta es mi hija Mackenzie». Marcus nos miró, la sorpresa genuina reemplazando su impacto inicial. «Sí, Mackenzie Wright, la recién nombrada presidenta de Blue Horizon Technologies». Se volvió hacia mí con una sonrisa apologética. No hice la conexión entre Rightway Solutions y su apellido, aunque tal vez debería haberlo hecho. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Richard Blackwood dejó su bebida con cuidado deliberado. Los labios de Amanda se curvaron en una sutil sonrisa de satisfacción y James me miró como si me viera por primera vez. «Presidenta», repitió mi padre. Las palabras sonaban extrañas en su boca. Mantuve la compostura, aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. El anuncio se hizo internamente la semana pasada. El comunicado de prensa está programado para el lunes. Mi padre se hundió lentamente en su silla.
El hombre que me había expulsado de su cena hace una hora ahora parecía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Eres la presidenta de Blue Horizon, nuestra competencia. Sí, dije simplemente. El recuerdo de la cena de mi graduación universitaria apareció vívido en mi mente. La risa despectiva de mi padre, su certeza de que estaría contestando teléfonos en 6 meses. El contraste entre esa predicción y mi realidad actual no podría ser más marcado. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó finalmente mi madre, dejando el plato que había estado sosteniendo. ¿Habría cambiado algo? Mantuve la voz neutral, aunque la pregunta era sincera. Papá dejó claras sus opiniones sobre mis capacidades hace años. James se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Has estado en Blue Horizon todo este tiempo, trabajando. Para ascender. Comenzaste en desarrollo de productos, luego gestión de proyectos, directora de innovación, vicepresidenta y ahora presidenta. Confirmo. Dije. Han sido 3 años intensos. Marcus aclaró la garganta y se dirigió a la mesa atónita. Mackenzie ha sido fundamental para el crecimiento de Blue Horizon. Nuestra valoración de mercado se ha triplicado desde que se unió a la empresa. En 1900 gran parte gracias a las innovaciones que ha liderado. El rostro de mi padre palideció. Recordé sus palabras el día que anuncié mi oferta de trabajo. Te contratan como un símbolo de diversidad, Mackenzie. Qué seguro estaba, qué equivocado estaba. Richard Blackwood, que hasta ese momento había observado en silencio el drama familiar, finalmente habló. Bueno, esto ciertamente cambia la dinámica de nuestra reunión. Se volvió hacia mí con un renovado interés. Supongo que estás familiarizada con la propuesta de tu padre, entonces. En realidad no, respondí. Honestamente. Solo fui invitada a esta cena esta tarde y no sabía que Blue Horizon era el posible inversor hasta que Marcus me escribió desde su coche. Fascinante, murmuró Richard, mirando entre mi padre y a mí con la evaluación aguda de alguien que ha construido una carrera evaluando no solo propuestas de negocios, sino a las personas detrás de ellas. Mi madre, siempre la pacificadora, intentó normalizar la situación. Bueno, ¿por qué no nos sentamos todos a cenar mientras discutimos? Negocios. He preparado el Wellington de ternera favorito de Robert. Amanda intercambió miradas con Marcus antes de dirigirse a mi padre. Señor Wright, dado este inesperado desarrollo, tal vez deberíamos reconsiderar la estructura de la discusión de 1900 esta noche. Mi padre pareció encogerse en su silla, la personalidad confiada del hombre de negocios desmoronándose. Sentí una mezcla compleja de emociones. Satisfacción por el reconocimiento que había ganado, pero también una punzada inesperada al verlo tan disminuido. Sí, por supuesto, dijo con voz hueca. Lo que ustedes crean mejor. La dinámica de poder había cambiado completamente. Los inversores que llegaron a evaluar la empresa de mi padre ahora me consultaban a mí. La hija que le habían dicho que esperara en el coche ahora tenía el control efectivo de la reunión. Marcus, siempre, el diplomático, suavizó el momento incómodo. Creo que deberíamos proceder con la cena y la discusión planeada. La tecnología merece ser evaluada por sus propios méritos, independientemente de las conexiones personales. Miró hacia mí en busca de confirmación. Asentí con acuerdo. Absolutamente. Aquí todos somos profesionales. Mientras mi madre comenzaba a servir la cena, la conversación se reanudó con cautela. Pero ahora las preguntas que antes se dirigían a mi padre se me planteaban a mí. Richard quería conocer mi evaluación sobre las tendencias del mercado. Amanda preguntaba por las posibilidades de integración con nuestra línea de productos existente. Incluso James comenzó a dirigirme sus explicaciones técnicas en lugar de a nuestro padre. Durante todo el tiempo, mi padre permaneció inusualmente, callado, observándome manejar preguntas complejas con la experiencia que nunca creyó que poseía. Lo sorprendí varias veces estudiándome con una expresión que no pude descifrar. Quizás me veía claramente por primera vez en su vida. Cuando sirvieron el postre, mi madre intentó dirigir la conversación hacia un terreno más seguro. Mackenzie, cuéntanos de tu nuevo apartamento. ¿Sigues en Cambridge? En realidad, me mudé al distrito de Seaport. El trayecto a nuestra sede es más fácil.
Tomé un pequeño bocado del torchón de chocolate. «Está deliciosa, mamá», dije mientras tomaba un bocado del postre que ella había preparado. «Tiene una oficina en la esquina con vista al puerto», añadió Marcus. «Aunque rara vez está en ella, siempre está en el laboratorio de desarrollo o en reuniones con clientes». Mi padre se sentó, tomó el tenedor y preguntó: «Entonces, ¿realmente estás involucrada en el trabajo técnico? ¿No solo en el aspecto comercial?» La pregunta revelaba cuánto poco entendía sobre mi carrera. «Tengo 7 patentes para Blue Horizon, papá. Lidero nuestro equipo de innovación mientras superviso las operaciones de la empresa». Asintió lentamente, absorbiendo esta información. El hombre que una vez me dijo que la tecnología no era para mujeres, ahora enfrentaba pruebas irrefutables de mis habilidades técnicas. «No tenía idea», dijo en voz baja. Esa simple admisión fue quizás lo más cercano a una disculpa que obtendría. Mientras servían el café, la conversación inevitablemente volvió al propósito de la reunión. El protocolo de seguridad de Rightway y la posible inversión de Blue Horizon. Pero ahora estaba claro que yo era la que tomaba las decisiones en la mesa. «Discutamos los detalles de su propuesta», dije, mirando directamente a los ojos de mi padre. «Me gustaría escuchar exactamente qué esperan de Blue Horizon». El comedor se transformó en una sala de juntas improvisada, mientras mi padre comenzaba a detallar la propuesta de Rightway con reticencia. Su confianza habitual lo había abandonado, reemplazada por una vacilación que nunca antes había visto. Repetidamente revisaba mi expresión en busca de reacciones. «Buscamos una inversión estratégica de 3 millones para escalar nuestro protocolo de seguridad», explicó, deslizando una carpeta hacia mí en lugar de hacia Marcus. «Con el financiamiento adecuado, creemos que podemos capturar el 15% del mercado de seguridad gubernamental en 18 meses». Abrí la carpeta y escaneé las proyecciones, identificando de inmediato varias suposiciones demasiado optimistas. «Estas estimaciones de penetración de mercado parecen agresivas, dada la competencia establecida», noté. «¿Cuál es su estrategia para diferenciarse del protocolo similar de Cyber Shield que lanzaron el trimestre pasado?» Mi padre vaciló. «Cyber Shield tiene un producto comparable», intervino James, claramente más informado sobre el panorama competitivo. «Su enfoque utiliza un método de encriptación diferente, pero tienes razón en cuanto a la superposición. Creemos que nuestra implementación es más eficiente y ofrece mejor protección contra amenazas de computación cuántica». Asentí, impresionada por la evaluación de mi hermano. «Es una ventaja válida, aunque la línea temporal de la amenaza cuántica sigue siendo teórica». «Explícame la arquitectura», pedí. James se levantó y dibujó un diagrama en el blog que había traído, explicando los fundamentos técnicos con clara experiencia. Hice preguntas precisas sobre escalabilidad, capacidades de integración y requerimientos de recursos, áreas que sabía preocuparían a nuestros clientes gubernamentales. «El motor central de encriptación es sólido», reconocí tras su explicación, «pero su modelo de despliegue está desactualizado. Las agencias gubernamentales están migrando a infraestructuras en la nube, cosa que esto no aborda adecuadamente». Mi padre frunció el ceño. «Nuestros clientes valoran la seguridad física. Las soluciones en la nube introducen vulnerabilidades». «Eso fue cierto hace 5 años», contrarresté, «pero la arquitectura de cero confianza ha mitigado en gran medida esas preocupaciones. El Pentágono mismo ha trasladado el 80% de las operaciones no clasificadas a entornos seguros en la nube». Amanda asintió en acuerdo. «El mercado definitivamente se dirige en esa dirección». Mi padre miró a James en busca de apoyo, pero mi hermano, con reticencia, se puso de mi lado. «Tiene razón, papá. He intentado discutir la integración en la nube antes, pero estabas convencido de que los clientes no lo aceptarían». La tensión en la mandíbula de mi padre revelaba su incomodidad por ser contradicho por ambos hijos frente a potenciales inversores. Podría haber aprovechado la ventaja para resaltar todas las formas en que Rightway había fallado en evolucionar bajo su liderazgo, pero eso habría sido personal, no profesional. En cambio, redirigí la conversación. «La tecnología central tiene valor,
particularmente el método de encriptación que describió James. Con modificaciones, podría complementar nuestro portafolio actual de soluciones gubernamentales. Marcus, que había estado observando en silencio la dinámica familiar mientras tomaba notas, finalmente habló. ¿Qué implicarían esas modificaciones según tu evaluación? Una reestructuración completa de la arquitectura de despliegue, integración, con nuestro marco de seguridad en la nube y actualización del modelado de amenazas. Respondí que esencialmente se preservaría el motor de encriptación mientras se reconstruía todo lo demás alrededor de él. La expresión de mi padre se oscureció. ¿Así que eliminarías todo excepto el componente que desarrolló mi hijo? El comentario revelaba más de lo que probablemente quería, un reconocimiento de que James, no él, había creado el elemento valioso de su tecnología. Estoy evaluando esto como haría con cualquier posible adquisición, expliqué, con calma, identificando qué componentes aportan valor a nuestro ecosistema existente y cuáles no. Richard Blackwood, que había estado observando la discusión en silencio, se inclinó hacia adelante. Si me permiten una observación, esto parece menos una oportunidad de inversión y más un objetivo de adquisición. El protocolo en sí tiene mérito, pero la infraestructura empresarial parece insuficiente para competir de forma independiente. El rostro de mi padre se sonrojó. Rightway ha sido independiente durante 20 años. No buscamos ser absorbidos por una empresa más grande. Papá, intervino James suavemente. Tenemos que ser realistas. Hemos perdido cuota de mercado cada trimestre en los últimos 3 años. El protocolo es prometedor, pero no tenemos los recursos para escalarlo correctamente. Era la primera vez que escuchaba lo grave que era realmente su situación. La mirada preocupada de mi madre hacia mi padre confirmaba la evaluación de James. ¿Cuál es exactamente su caja de tiempo actual? Pregunté, entrando en modo completo de evaluación empresarial. Mi padre dudó antes de admitir que, al ritmo actual de gasto, la situación era peor de lo que imaginaba. No era de extrañar que mi madre hubiera sido tan insistente con esta cena. No solo buscaban capital para crecer, estaban luchando por sobrevivir. Veo 3 caminos posibles, dije tras un momento de reflexión. Primero, una inversión limitada enfocada específicamente en comercializar el protocolo de encriptación como producto independiente. Segundo, la adquisición de la propiedad intelectual y del personal técnico clave. Tercero, una liquidación, estructurada donde licenciamos la tecnología y ofrecemos oportunidades de transición para los miembros de su equipo. Mi evaluación clínica pareció impactar físicamente a mi padre. El hombre que había construido la empresa de la nada ahora escuchaba opciones para su fin. ¿No hay ningún escenario en el que Rightway continúe tal como está? Preguntó en voz baja. Lo miré directamente a los ojos. Basándome en lo que he oído esta noche, no. El mercado ha evolucionado más allá de su modelo de negocio actual. La tecnología valiosa podría sobrevivir, pero la estructura de la empresa tal como existe hoy no es viable a largo plazo. Un silencio pesado siguió, a mi evaluación. Marcus y Amanda intercambiaron miradas, claramente impresionados por mi objetividad, a pesar de la conexión personal. Richard Blackwood estudió a mi padre con el interés desapegado de alguien observando un estudio de caso. James me sorprendió. Al hablar. Creo que debemos considerar seriamente las opciones de adquisición, papá. Preservaría lo que hemos construido y al mismo tiempo proporcionaría los recursos para implementarlo adecuadamente. Las manos de mi padre se cerraron en un puño sobre la mesa por un momento. Pensé que estallaría en ira, como el Robert Wright, que recordaba. En cambio, preguntó con voz controlada. ¿Y qué pasaría con nuestro equipo? Las personas que han sido leales durante años. La pregunta reveló una preocupación que no esperaba, no por sí mismo, sino por sus empleados. Quizás había juzgado mal algunos aspectos de su carácter. En un escenario de adquisición, evaluaríamos cada puesto respecto a nuestra estructura actual, expliqué. Los roles técnicos, particularmente los involucrados en el desarrollo del protocolo, probablemente se transferirían. Algunos puestos redundantes recibirían paquetes de indemnización competitivos. ¿Y yo? Preguntó, la cuestión colgando pesada en el aire.
La sala quedó en silencio. Todos reconocieron la importancia del momento, un padre preguntando a su hija sobre su destino profesional. Eso dependería del rol que quieras, papá. Respondí honestamente. Si quieres seguir involucrado, podríamos discutir una posición de asesoría transicional. Si estás listo para dar un paso atrás, aseguraríamos una salida respetuosa con el reconocimiento apropiado por la empresa que construiste. Asintió, lentamente, asimilando mis palabras tras un largo momento. Miró alrededor de la mesa hacia los inversores, luego a James, y finalmente volvió la mirada hacia mí. «Necesito hacer una llamada», dijo levantándose de la silla. «Por favor, discúlpenme un momento». Cuando salió de la habitación, me encontré en una encrucijada, quedarme y continuar la discusión profesional o seguirlo y tener la conversación personal que se había estado gestando durante años. «Toma 10 minutos», sugirió Marcus en voz baja, leyendo mi duda. «Discutiremos los aspectos técnicos con James». Me levanté y seguí a mi padre fuera del comedor. Lo encontré en el porche trasero, mirando el jardín que mi madre había cuidado meticulosamente durante décadas. Las luces activadas por movimiento iluminaban su perfil, y por primera vez noté cuánto había envejecido desde la última vez que lo vi. Sus hombros, antes siempre erguidos con confianza, ahora se curvaban ligeramente hacia adelante. Oyó que me acercaba, pero no se giró de inmediato. Siempre pensé que James eventualmente tomaría el control de Ridgeway, dijo al aire de la noche. Nunca imaginé que estaría negociando su final con mi hija. No tiene que ser el final, respondí, deteniéndome junto a él en la barandilla. La tecnología puede continuar y evolucionar. Así es como funciona la innovación. Finalmente se giró para mirarme, como si yo hubiera evolucionado más allá de lo que él creía posible. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, compleja y cargada de años de malentendidos. «Debería haber estado en el coche cuando llegó tu tío», continuó. «Eso fue inapropiado por mi parte. Viniendo de mi padre, ese incómodo reconocimiento equivalía a una profunda disculpa. Lo acepté, con una pequeña inclinación de cabeza. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó con genuina confusión en la voz. «Sobre tus promociones, tu éxito. Tu madre habría estado tan orgullosa. ¿Tú habrías estado orgulloso?», contrarresté en voz baja. «¿O habrías encontrado la manera de minimizarlo, como siempre hiciste?». Él se estremeció ligeramente. «¿Realmente fui tan malo? ¿Recuerdas mi cumpleaños número 17? Pregunté. En lugar de responder directamente, frunció el ceño, claramente buscando en su memoria. «Te mostré el algoritmo que desarrollé para texto predictivo. Eso fue antes de que fuera común en los teléfonos. Pasé meses trabajando en ello, aprendí 2 lenguajes de programación para construirlo». Su expresión permaneció en blanco. Lo miraste durante unos 30 segundos, dijiste, «Está bien, cariño», y luego pasaste el resto de la noche ayudando a James a depurar su proyecto universitario. El recuerdo aún dolía, incluso después de todos estos años. Ese fue el patrón. Mis logros eran bonitos, los de James eran revolucionarios. La comprensión amaneció en sus ojos, seguida de un arrepentimiento genuino. «No lo vi entonces. ¿Cómo te traté diferente? Me dijiste que la tecnología no era para mujeres, papá». Me desalentaste activamente del camino que claramente debía seguir. Se pasó la mano por la cara. Me equivoqué. Obviamente, me equivoqué espectacularmente. Señaló vagamente hacia el comedor donde Marcus y los demás esperaban. «La presidenta de Blue Horizon», dijo, negando con la cabeza incrédulo. «Mi hija». El orgullo que había estado ausente toda mi vida apareció de repente en su voz, y para mi sorpresa, aún importaba. La niña que había anhelado la aprobación de su padre sintió un calor que había dejado de esperar hacía mucho tiempo. «No. Pretendía demostrar que estabas equivocada», dije suavemente. «Simplemente no podía ser otra persona que yo misma». «Ojalá hubiera sabido quién eras realmente», respondió él. «Estaba tan atrapado en mi propia visión de lo que deberías ser que nunca vi lo que realmente podrías ser». La puerta trasera se abrió.
derramando luz sobre el porche cuando mi madre salió. Había quitado el delantal de anfitriona y miró entre nosotros con esperanza cautelosa. ¿Todo bien aquí afuera?, preguntó. Estamos hablando, mamá, la aseguré. Hablando de verdad, tal vez por primera vez. Se acercó al lado de Mommy Sintu. Mi padre, su mano encontró la suya automáticamente. Tu padre me llamó la semana pasada después de enterarse de que Blue Horizon podría estar interesada en la empresa. Estaba tan emocionado por la posibilidad de trabajar contigo, aunque no sabía que estabas en la dirección. Dijo que podría ser una oportunidad para reparar las cosas entre ustedes dos. Miré a mi padre sorprendidamente. ¿Es eso cierto? Asintió, algo avergonzado. Quizás he seguido tu carrera más de lo que pensabas. No la parte de presidenta, eso me sorprendió por completo, pero sabía que te iba bien. Pensé que tal vez... Si nuestras empresas tuvieran alguna relación, tal vez tendríamos una razón para reconectar. La revelación cambió algo fundamental en mi entendimiento de los últimos 3 años. Mientras yo asumía que me había dado por perdida por completo, él aparentemente había seguido mi progreso desde la distancia. Debería haber sido más grande que mi orgullo, admitió. Debería haber contactado directamente en lugar de crear esta farsa empresarial. La puerta trasera se abrió de nuevo, y James salió, con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. Todos se preguntan si aún tenemos reunión o si... Esto se ha convertido exclusivamente en una sesión de terapia familiar, dijo intentando bromear, pero claramente incómodo. Vamos a volver, lo aseguró mi padre. Luego, para mi sorpresa, preguntó, ¿qué piensas sobre la opción de adquisición, James? Honestamente, mi hermano pareció sorprendido por la pregunta directa. Creo que Mackenzie tiene razón, dijo tras un momento de reflexión. Nuestra tecnología merece la oportunidad de alcanzar su potencial y Blue Horizon tiene la infraestructura para que eso ocurra. El nombre de la empresa importa menos que lo que hemos construido. Mi padre asintió lentamente, aceptando la evaluación de su hijo con una gracia inesperada. ¿Y tú? ¿Querrías unirte a Blue Horizon si esto sigue adelante? James me miró con incertidumbre. ¿Habría un lugar para mí? Absolutamente, respondí sin dudar. Tu trabajo en encriptación es brillante, James. Cualquier empresa tendría suerte de tenerte en su equipo, incluida la nuestra. Mi hermano sonrió, quizá la primera sonrisa genuina que habíamos compartido en años. Sería interesante trabajar juntos después de todo este tiempo. Mi padre enderezó los hombros, recuperando algo de su compostura empresarial. Bueno, ¿volvemos a entrar y discutimos los detalles como profesionales? De repente me sentí abierta a opciones que no habría considerado hace una hora. Al girarnos hacia la puerta, se detuvo y me miró directamente. Mackenzie, me equivoqué contigo, con tantas cosas. Lamento que haya tenido que llegar a este dramático. Giro para darme cuenta. Que esto viniera de Robert Wright, ese reconocimiento explícito del error, era algo sin precedentes. Lo reconocí como el paso significativo que representaba. Mejor tarde que nunca, papá, respondí, sorprendida por la emoción que me apretaba la garganta. Vamos a ver qué podemos construir juntos. Finalmente, 3 meses después, estaba en la puerta de mi casa de infancia, con una botella de champán en la mano y una sonrisa genuina en el rostro. La cena familiar trimestral se había convertido en nuestra nueva tradición, una que realmente esperaba con ilusión en lugar de temer. Ahí está, llamó mi madre, saliendo de la cocina con un delantal bordado con la mejor mamá del mundo que le había regalado por su cumpleaños. Justo a tiempo, apareció mi padre desde su estudio, con las gafas de leer en la nariz y una tableta en mano. Había rejuvenecido. De algún modo, en los últimos meses, estaba más erguido y se movía con energía renovada. Mackenzie estaba revisando los números de integración. Dijo. Progreso notable. La adquisición había salido adelante sin problemas. Rightway Solutions se convirtió oficialmente en la división de seguridad gubernamental de Blue Horizon, con James liderando el equipo técnico y mi padre como asesor estratégico durante la transición. El protocolo de encriptación, integrado con nuestra arquitectura en la nube,
Ya había asegurado 2 contratos gubernamentales importantes. ¿La reunión con el Pentágono fue bien?, preguntó mi madre, tomando la botella de champán y guiándome hacia la sala. Mejor de lo esperado. Se comprometieron a implementar el protocolo de seguridad en todos los sistemas no clasificados para el próximo trimestre. Me quité la chaqueta y me relajé en el sofá familiar. James fue brillante en la demostración técnica. Tu hermano siempre ha sido bueno con los detalles, reconoció mi padre, dejando la tableta a un lado. Pero necesitaba tu visión para ver las posibilidades mayores. Se complementan muy bien. Elogios. Así habrían sido inimaginables 4 meses atrás. El padre que una vez desestimó mi aptitud tecnológica, ahora buscaba regularmente mi opinión en decisiones estratégicas y orgullosamente contaba a quien quisiera escuchar sobre los logros de su hija. Sonó el timbre anunciando la llegada de James con su novia Emma, quien llegó riendo con su novia Emma, a quien había conocido durante el proceso de integración de la empresa. Entraron llevando postre de la pastelería cerca de las oficinas de Blue Horizon. Perdón por la tardanza, se disculpó James. La reunión del equipo se alargó. Hemos resuelto el problema de latencia en el protocolo. Es una noticia maravillosa, dijo mi padre, dándole una palmada en el hombro antes de volverse para incluirme. Ambos mis hijos revolucionan la ciberseguridad. ¿Quién lo hubiera pensado? Algunos de nosotros vimos el potencial antes que otros. Mi madre lo provocó suavemente, sin amargura. Mi padre lo tomó con buen humor. El mayor error de mi carrera fue subestimar a mi hija, admitió abiertamente. Gracias a Dios que ella no me escuchó. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa del comedor, la misma donde había tenido lugar nuestra confrontación meses atrás, me maravillaba la transformación en la dinámica familiar. Mi padre, antes, autoridad incuestionable en todos los asuntos, ahora defería regularmente a mi juicio profesional. Mi madre había encontrado su voz. Ya no caminaba con cuidado alrededor de su ego. James y yo habíamos desarrollado la relación fraternal que siempre debimos tener, basada en respeto mutuo y colaboración. Invité a Marcus y Amanda a la cena del próximo mes, mencionó mi padre, mientras pasábamos los platos. Han sido fundamentales para que esta transición funcione. Amanda me dijo que sabía que yo estaría al mando de la empresa algún día, comentó mi madre. Lo vio desde mi primera semana. Sonreí recordando cómo Amanda me había tomado bajo su ala cuando todos los demás me subestimaban. Creyó en mí antes de que yo misma creyera. Eso es lo que deberíamos haber hecho, dijo mi padre en voz baja. Creer en quien realmente eras en lugar de en quien pensábamos que debías ser. No fue todo malo, papá, ofrecí con gracia. Tus expectativas me enseñaron perseverancia. Si todo hubiera sido fácil, quizá no habría desarrollado la resiliencia que necesitaba. Lo consideró y luego negó con la cabeza. Es generoso de tu parte, pero no vamos a reescribir la historia. Me equivoqué, simple y llanamente. Lo mejor que puedo hacer ahora es reconocerlo y aprender. Su humildad, tan ajena al padre con quien crecí, aún me sorprendía. Los reveses empresariales habían quebrado algo fundamental en su autoimagen, creando un espacio para un crecimiento que ninguno de los dos anticipó. Durante el postre, James alzó su copa y propuso: por la familia, las segundas oportunidades, y por Mackenzie, que tuvo todo el derecho a rechazarnos, pero eligió la reconciliación. Por la honestidad, contrarresté levantando mi copa. Sin esa confrontación en la cena, quizá aún estaríamos manteniendo ficciones corteses, en lugar de construir algo real. Mi padre asintió pensativo. La mayor lección que he aprendido es que el éxito no se mide por controlar todo y a todos a tu alrededor, sino por reconocer el potencial en sus muchas formas y tener la sabiduría para fomentarlo, no para moldearlo. Hablando de reconocer el potencial, intervino mi madre. Tu prima Stephanie llamó hoy. Su hija está interesada en ciencias de la computación, pero se siente desanimada por sus compañeros varones. Pensé que tal vez podrías hablar con ella, Mackenzie. Por supuesto, acepté de inmediato, recordando mi propio camino. Estaré encantada de ser su mentora, y Bright Horizon podría ofrecerle una pasantía el próximo verano.
James sugirió usar el apodo que los empleados le habían dado a nuestra división. Hay que empezar a construir la cantera desde temprano. Mi padre brilló con orgullo, un orgullo genuino que abarcaba a ambos hijos por igual. Quién sabe, tal vez ella esté al mando después de Mackenzie. El comentario, entregado sin rastro de su antiguo sexismo, marcaba lo lejos que había llegado. El hombre que una vez me dijo que la tecnología no era para mujeres, ahora alentaba activamente a la próxima generación de ingenieras. Cuando la cena terminó y nos trasladamos a la sala para tomar café, reflexioné sobre el camino que nos había traído hasta aquí. La niña herida que salió de esta casa, decidida a demostrarle a su padre que estaba equivocada, se había convertido en una mujer lo suficientemente segura como para permitir la reconciliación, sin sacrificar sus logros ni su identidad. He estado pensando, dijo mi padre acomodándose en su sillón favorito, en crear una fundación enfocada en niñas en STEM, usando parte de los ingresos de la adquisición para financiar becas y programas de mentoría. Es una idea maravillosa. Lo alenté. Blue Horizon igualaría los fondos. Hemos querido expandir nuestras iniciativas comunitarias. Me gustaría nombrarla en tu honor, añadió. La Fundación Mackenzie Wright para la Innovación, si te parece bien. El gesto inesperado y significativo me hizo llorar. Sería un honor, papá, asintió, con la emoción evidente en su expresión. Es hora de que respalde mis creencias evolucionadas. Las acciones importan más que las palabras. Mientras la noche llegaba a su fin y nos preparábamos para irnos, mi padre me apartó para un momento privado. Quiero que sepas, dijo en voz baja, que aunque llegué a esta realización demasiado tarde, no podría estar más orgulloso de la mujer y líder en que te has convertido. Y no es porque me hayas demostrado que estaba equivocado o por tu éxito profesional, sino porque tuviste el valor de ser auténticamente tú misma, a pesar de todo lo que hice para desalentar eso. Lo abracé entonces, quizá el primer abrazo genuino que compartíamos en décadas. Gracias por estar dispuesto a cambiar, papá. Mucha gente no habría admitido su error tan completamente, cuando la evidencia es tan abrumadora como la de un CEO inclinándose ante su hija. Rió. Solo un tonto seguiría negando la realidad. De camino a casa esa noche reflexioné sobre las lecciones de los últimos meses. A veces, el crecimiento más profundo viene de confrontaciones dolorosas que preferiríamos evitar. A veces, los patrones establecidos pueden cambiar si tenemos el valor de enfrentarlos directamente. A veces, la validación que pasamos años buscando importa menos que la confianza en nosotros mismos que desarrollamos en el camino. La joven que le dijeron que esperara en el coche se había convertido en la ejecutiva, cuya visión estaba transformando una industria. Pero, más importante, se había convertido en alguien que entendía que el verdadero éxito no se mide por títulos ni logros, sino por el coraje de permanecer auténtico en un mundo que a menudo premia la conformidad. A veces, la mejor venganza no es hacer que otros paguen por subestimarte, sino tener un éxito tan tremendo que no tengan más opción que reconocer lo que siempre se negaron a ver. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han subestimado a alguien cuya opinión te importaba? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu historia en los comentarios. Y si esta historia de redención y triunfo profesional te resonó, por favor, dale me gusta y suscríbete para escuchar más relatos de perseverancia y éxito. Recuerda, las personas que te subestiman no determinan tu valor. Tu coraje para ser fiel a ti mismo, sí. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Cree en tu propio potencial, incluso cuando otros no lo hagan.